lo que vamos a ver nosotros en ese plano que ya pasamos en las primeras láminas. De igual manera, hubo una protesta del pueblo de indígenas por no haber sido consultado previamente a la solicitud del título de Villa de Jalapa. Como que hay muchas referencias muy similares a cosas que pasan el día de hoy, ¿verdad? Seguimos. Bien, aquí un mapa que nos ilustra precisamente los obispados, el obispado de Antequera, es decir, el territorio de los dominicos, el de México, que es donde había también franciscanos, el de Tlaxcala, que correspondería precisamente a donde está Puebla, Jalapa y Veracruz, que es franciscano, el de Michoacán, que va a ser angustino, y esto que ya no va a ser propiamente de la Nueva España, sino que va a ser de Granada, pero que igual van a llegar aquí franciscanos, van a llegar agustinos. Aquí dice que Jalapa perteneció al obispado de Tlaxcala, cuya sede episcopal se trasladó a Puebla en 1543. Esta breve introducción nos permite visualizar el umbral del desarrollo sociocultural que se hizo realidad al interior de la Nueva España y en particular en Jalapa, y que trajo en consecuencia la creación e interpretación de diversas expresiones estéticas y urbanas que caracterizaron a las edificaciones novohispanas. Bien, nuevamente revisamos la ubicación de nuestra parroquia, la parroquia de la Inmaculada Concepción. El barroco ha sido considerado principalmente como un estilo que influyó en la expresión arquitectónica, escultórica y pictórica. Sin embargo, es necesario advertir que el barroco no solo se manifiesta en esas expresiones, sino que alcanza a la música, la poesía, la literatura e inclusive la gastronomía, entre otros aspectos de la vida cotidiana, constituyéndose más que en un estilo artístico, en un modo de vida. Por lo que podemos expresar que se sustenta en una filosofía y produce un pensamiento acorde con la época, que se va a denominar precisamente el periodo barroco. Y hay que recordar que el pueblo de Jalapa tiene un pasado de raíces prehispánicas, que van a estar presentes en su evolución, como es la toponimia, que va a conservar y combinar con la nomenclatura novohispana. Así vamos a reconocer los barrios como el de San José de Chacapan, Santiago de Almecapan, el Calvario en Xaliti y San Francisco de Jalapa o Tecuanamo. Entonces sí hay este mestizaje que se va a dar también culturalmente. Bien, aquí hay un plano también que nos podemos visualizar la ubicación de las edificaciones más importantes. Siempre en las poblaciones novohispanas, la edificación más importante en cuanto a altura era el templo, era la parroquia, era la catedral. Los palacios, por su misma configuración, tienden a ser horizontales. Hoy día nuestro palacio pues está quedando bastante más que horizontal frente a la enorme edificación que está a espaldas de él. Pero bueno, es precisamente en Jalapa que por su topografía vamos a tener una característica particular a partir de este escalonamiento que va a dar una configuración extraordinaria y que va a ser muy bien valorada tanto por los extranjeros como por los lugareños. Una de las características del urbanismo de Jalapa se origina por su topografía, condicionada por las estribaciones de la cadena montañosa. Esto mismo y por su tipo de suelo cavernoso daría lugar a múltiples manantiales, lo cual ya nos hizo favor de darnos una excelente conferencia hace un par de semanas, aquí nuestro amigo el maestro, y además configuraría una particularidad en el caso de la parroquia de la Inmaculada, que su suelo queda inclinado en orientación norte-sur. Esta es una característica única, tal vez, no conozco otro templo en el cual el piso esté en desnivel. Todos los templos tienen su piso nivelado, en el caso de Jalapa, no. Y bueno, esto mismo provocó que la orientación del templo fuera precisamente norte-sur, por la inclinación topográfica, dándole una connotación sui generis a la parroquia.
Y bueno, aquí vemos, aun cuando esta perspectiva se ve muy plana, ¿verdad? Todos sabemos que es la calle de Belén, y que obviamente esta calle de Belén, la calle de Lucio, va a tener una inclinación bastante pronunciada. Allá al final se ve que está cerrado porque topaba con lo que posteriormente se abre, iba a ser la calle nueva, para darle continuidad a la calle de Lucio. Es una litografía, una pintura del siglo XIX, hacia 1863, cuando precisamente los franceses están alojados en Jalapa. Y podemos observar que está tomada la población. Precisamente tenemos aquí la bandera del país extranjero que se ha posesionado también de la catedral. Aquí también señalé este elemento que, si nosotros observamos hoy nuestra catedral, ya no aparece. Era una espadaña. Las espadañas tenían la función de colocar allí una campana para llamar a la misa, y esto se hacía cuando todavía no había la capacidad de hacer torres. Entonces, ¿cómo se resolvía la manera de llamar mediante una campana? A través de una espadaña. Sin embargo, ya no está presente. Y vamos a ver otra ilustración donde también aparece, pero que el día de hoy ya no. Aquí pueden ver también estas columnas. Pues precisamente con motivo de esta charla, pues me di a la tarea de indagar un poco más, y me encontré con una sorpresa. Resulta que este atrio no es de la misma edad, no es contemporáneo del templo. Esta escalinata se hizo entre 1842 y 1845. Pero, ¿por qué demoraron tanto? Precisamente por esta falta de coordinación que hay a nivel del ayuntamiento de aquella época, específico, y que dio lugar a una dificultad, porque se estaba también mejorando el camino antiguo a Coatepec, pero hubo allí falta de coordinación que demoró esto 3 años en realizar. Bueno, finalmente lo lograron, ¿no? Por favor. Jalapa, desde su fundación novohispana, fue una población modesta, con su caserío que parece caer en cascada por la topografía del sitio y muy pintoresca por sus rojos tejados. Su templo parroquial muy pronto se apegó al estilo barroco, y llama la atención su fachada principal, conocida solamente a partir de las litografías y pinturas que circulan en la localidad. Aquí, precisamente lo que les decía yo, que estuve revisando en el archivo, aquí hay un costo de 1,831 pesos y fechado el 24 de junio de 1942. Y acá, reforma del atrio de la iglesia parroquial en abril 25 de 1845. Aquí viene precisamente por 8 columnas de 7 pesos. Y entonces ahí dice cuánto es el costo, y así quiénes están trabajando, cuánto se les paga. El atrio de la parroquia está constituido por una escalinata que fue construida entre 1842 y 1845 y cercada por 8 columnas. Es característico que en los atrios se encuentren restos humanos, ya que fueron también utilizados como camposanto durante la etapa colonial. Así que es muy probable que allí, frente a la catedral, podamos tener restos humanos. Sí hay algunas lápidas al interior, por supuesto, los obispos que allí tenían sus criptas, pero también de la madre de uno de los obispos. Está en una de las esquinas del sagrario, allí hay una lápida, y ahí está enterrada precisamente la madre de uno de los obispos. Un elemento del periodo barroco que ya no existe en el remate junto a la portada en la fachada sur de la parroquia es la espadaña, elemento arquitectónico que se utilizó para colocar la campana con que se llamaba misa, sobre todo en el siglo XVI, pero que mantuvo su utilidad aún en el siglo XVII, debido a la dificultad que experimentaban los constructores para levantar las torres campanarias. Y aquí lo ven, nuevamente aquí está la espadaña.
hoy día ya no existe, ¿verdad? Ya aquí tampoco ya se alcanzan a ver las columnas. Ahora, es muy interesante este dibujo porque es de los poquitos que además tiene muy buena definición para alcanzar a ver cómo era la fachada barroca de la parroquia, de la catedral. Y hay algunas otras láminas que a mí me llaman la atención porque sí, vamos a ver un poquito la reproducción de esta fachada y ahora la manera en que están aquí dispuestas tres ventanas. Estas tres ventanas darían precisamente hacia el coro de lo que es la catedral y sus remates obviamente de los módulos, de los modelos de tipo barroco, ¿verdad? Estos elementos mixtilíneos, ¿verdad? Con sus roleos y pues más elaborado que una fachada simplemente de carácter rígido, como podría haber sido un neoclásico o bien uno renacentista inclusive. Esta fachada, bueno, está muy bien reproducida, se asemeja muy bien a lo que hoy conocemos y, si me das favor, llama la atención el enorme parecido de la fachada de la parroquia ya en su jerarquía de catedral que se observa en un proyecto realizado alrededor de los 40 del siglo pasado, comparado con la litografía de fines del siglo XIX, en la que ambas fachadas acusan una gran similitud en su composición de filiación al estilo barroco. Sin embargo, llama también la atención que este proyecto presenta dos torres para ajustarse a su carácter catedralicio. ¿Por qué sabemos que la anterior es de fines del siglo XIX? ¿Por qué? Porque el obispo Arcadio Pagasa en 1896 y concluye en 1901 cuando interviene la catedral y le impone precisamente la fachada neogótica. ¿Sí? Entonces aquí la tenemos. Vean ustedes cómo este dibujo de algún arquitecto de 1940 aproximadamente reproduce los elementos arquitectónicos que hay en la fachada de la catedral, salvo en lo que se da en el segundo cuerpo, que ya no aparecen estas ventanitas con esta forma polilobulada o trilobulada y que ya no aparecen aquí, pero sí sus dos torres. Hacia 1940, considero yo, por el tipo de dibujo, por que también se dio un movimiento sobre una arquitectura que se impuso en el país de manera muy débil, pero que finalmente se hizo presencia, que fue el neobarroco. Y entonces, lógicamente que había en la época aquello que a veces comentamos, la fachada de la catedral no me gusta, está muy fea. Pero vamos a ir viendo un poquito por qué se fue dando precisamente esa fachada de nuestra catedral. También es pertinente hacer notar la similitud entre el segundo cuerpo de la representación mural que existe en la Plaza Comercial Ánimas y la litografía que estamos revisando. Aquí nuevamente y aquí. Vean ustedes, aquí sí hay bastante buena intención de reproducir esto, aun cuando la planta baja no coincide, ¿verdad? Lo que es el primer cuerpo. Y bueno, aquí aparecen unos pináculos muy propios de esta influencia de tipo poblano que, bueno, no se alcanzan a ver aquí, pero que, bueno, finalmente no están tan fuera de sitio porque sí, en Jalapa había una influencia del barroco poblano. Sin embargo, obviamente, como es una expresión pictórica, pues a veces no se ajusta tanto a la realidad. Bien, ahí está nuevamente nuestra ilustración con la torre, con la fachada y su única torre. Dejaremos momentáneamente esta revisión para enfocarnos en las fachadas barrocas laterales de la parroquia. El barroco implica la liberación o rechazo de la rigidez que suponen los estilos renacentistas y clásicos anteriores. Asume una libertad no concebida en otras épocas y crea expectación, sorpresa, atracción. Y bueno, ya aquí vemos, aun cuando hay también ya una intervención posterior en esta ventana. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el periodo lo más usual eran los arcos de medio punto, no los arcos ojivales. Este es un arco ojival apuntado y que obviamente ya nos está
relatando que eso corresponde